Hola chicos, bueno, vamos a continuar con lo que ya estamos haciendo, que son las clases en casa, y vamos a hablar de la persona hoy. En principio, haciendo un repaso, estamos en derecho y hay que aclarar que el derecho lo vamos a tomar como lo que es una ciencia jurídica. Toda ciencia tiene que tener un objeto y método. ¿M? El objeto del derecho va a ser la persona. Cuando hablamos de la persona, estamos hablando de la persona humana, las acciones del hombre y también la persona jurídica, las acciones que pueden tener las empresas, ya sean públicas o privadas. Por método, bueno, el método más común del derecho es la hermenéutica, no el único. Tienen métodos jurídicos y métodos contables. Y hablando de lo que nos está pasando con la cuarentena, el contable tuvo mucho que ver en la edad, en el Renacimiento, en el Renacimiento, puesto que habían fallecido un tercio de la población europea al finalizar la Edad Media. Comienza un renacer revalorizándose el valor del trabajo, pero también porque se inventa un método que es el contable, que va a ser a través del cuadro de doble entrada, la contabilidad en el cuadro de debe y haber, donde los mercaderes genoveses van a poder asentar lo que van ganando, lo que van prestando y la riqueza que eso le puede traer, ¿no? Y de ahí pasa a una ciudad, Florencia, donde un señor, Cosimo Medici, hace uso de ese método contable y lo presta a gente que realmente fue talentosa y es, bueno, el origen del Renacimiento, ¿no? Se lo debemos a este señor y a este método contable, método totalmente jurídico también. Bueno, pero yendo al tema que nos ocupa, la persona. Cuando hablamos de la persona, tenemos que decir qué es. Bueno, el código actual no la define, el anterior sí, y decía que persona es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Una definición bastante práctica y bastante global de ambas personas, ¿no? Cuando hablamos de persona humana, antes se la llamaba física, hoy se la llama humana, tenemos que decir también del tema jurídico cómo es que comienza su existencia y cómo es que finaliza su existencia, ya sea para la humana, ya sea para la jurídica. Bueno, y tenemos que hacer una diferencia. Vamos a hablar primero de la humana. Bueno, la existencia de la persona humana comienza con su concepción. Artículo 19 del Código Civil. Antes decían el seno materno, no, ahora la concepción puede ser in vitro, entonces se da distintas posibilidades, haciendo, bueno, incorporando los métodos, las nuevas técnicas de fertilidad. Así que comienza con la concepción. ¿Y cómo es que termina su existencia la persona humana? Bueno, termina de dos maneras principalmente, una manera biológica y una manera jurídica, y la manera biológica podemos dividir en dos. La manera biológica común es el paro cardiorrespiratorio, la manera tradicional. Puede ser o sea, por un trauma, manera traumática o no, si hay un accidente o de muerte natural. La muerte biológica también puede ser, hay un paso intermedio, que es la muerte cerebral. Entonces, la persona, si bien está asistida mecánicamente y eso la mantiene en vida, ya no tiene función cerebral y su cuerpo puede estar en condición de donar. Entonces se la mantiene asistencia hasta la ablación de esos órganos y de ahí termina con un paro cardiorrespiratorio. Pero hay un periodo donde se va a dar esta circunstancia de muerte cerebral, ¿no? Y una circunstancia legal también. Y después está la muerte jurídica. La muerte jurídica es la presunción de fallecimiento, la ausencia con presunción de fallecimiento. Es cuando el cuerpo no se encuentra. No se encuentra. Entonces hay dos alternativas. La 85 que dice que, bueno, teniendo desde la última noticia que se tiene de esa persona cuyo cuerpo no se encuentra, pasado 3 años de esa última noticia, pueden solicitar sus herederos o las personas que lo reclamen así, el fallecimiento. El fallecimiento con ausencia por presunción de fallecimiento, ¿no? Por una sentencia judicial. Y acorta ese término al artículo 86 cuando se da en circunstancias de catástrofe natural o bélica, ahí se acorta a 2 años, y si esta catástrofe se da arriba de una aeronave o arriba de un barco, o sea, de aero o de nave, de las dos circunstancias se puede acortar a 6 meses. O sea, sabe que abordó, pero no
dónde bajó, no se tiene el cuerpo dónde bajó. Entonces ahí se acorta a 6 meses. Es el caso, por ejemplo, de los submarinistas del Ara San Juan, ¿no? Son 6 meses ahí. Bueno, después tenemos, ahí termina la persona humana. Ahora vamos a la persona jurídica. La persona jurídica hay que hacer una diferencia entre pública y privada. No es lo mismo. Entonces, si es una persona, vamos a empezar con la privada. Si es una persona privada, comienza con la constitución de esa persona privada, ya sea el estatuto social o lo que sea, de la manera que se da comienzo. Y va a terminar con el cierre, por liquidación de los activos o porque hubo una quiebra, por lo que fuere, termina esa persona jurídica privada. En cambio, la pública, solamente la constitución puede darse por una norma, y el cierre lo mismo. Una norma la constituye, que puede ser un decreto, puede ser una ley, y otra norma la da de baja. Así ha pasado infinidad de veces. Por ejemplo, el Paula tiene comienzo a través de una ordenanza que nos da comienzo y continuamos. Y hay otras entidades que han cerrado por una norma que ya no tenía sentido y la da de baja. Bueno, entonces acá siempre hay una constitución vía normativa. En cambio, la privada, desde la constitución, a no ser que sea necesaria la habilitación del Estado. Entonces ahí, bueno, tendrá que tener, si es que es necesaria esa, bueno, tendrá que tener la habilitación que complete esa constitución privada. Bueno, todas las personas públicas y privadas y humanas y jurídicas participan de 4 elementos. 4 son comunes y otro tienen solamente las personas humanas. Y estos atributos, estos elementos son atributos, se llaman atributos porque son cualidades que determinan a esas personas. Así cuando decimos que el agua es insípida, inodora, incolora, cuando decimos que tiene nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil, estamos hablando de la persona humana, que no son más que las preguntas que nos hacen cuando tenemos que llenar un formulario de datos. Entonces, la persona humana tiene nombre, tiene domicilio, tiene capacidad, tiene patrimonio y tiene estado civil, siempre, siempre, siempre. Y las personas jurídicas, las primeras 4, tienen nombre, de razón social, pero son nombres, tiene domicilio, que generalmente es la sede, tiene capacidad, que es los actos que puede llegar a hacer, está establecido en un estatuto, tiene un patrimonio, que es el capital con que cuentan, y no tienen estado civil. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y la clase que viene empezamos con el nombre.